Mónica Valente. Ya está lista. Y no sé el tema, porque si yo me anticipo del tema estudio, pero no. Así que bueno, vamos a ver cómo me va con Paula. ¿Te viene? Seguro que bien. Paula, bienvenida. ¿Dónde te encuentras? Enciende el micrófono, ya está lista. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, justamente para prepararnos. Hoy estoy en Panamá, pero no fui ahí porque no llegaba para otras reuniones. Así que... Qué bueno tenerte por acá en Suelo Patrio. Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar sobre las emociones y el autoliderazgo, ¿ok? Y me encantó lo que dijo recién nuestro compañero, porque resulta que es cierto que si uno se prepara, no es tan natural el aporte. Yo les quiero decir esto: ustedes pueden elegir sus emociones, de eso se trata el día de hoy. Cuando escuchaba el otro día a una persona que me decía, cuando recibo un mensaje de tal persona me pongo de mal humor. O me decía, mi ex marido me saca de quicio. Cada vez que veo un mensaje de WhatsApp de él, ahí ya me pongo mal. Salí de esta reunión y me deprimí. La situación con tal me hace mal o me entristece. Entonces, esto se trata de prestar atención a los pensamientos. ¿Qué pienso yo cuando recibo un mensaje de esta persona? ¿Por qué? Porque es posible que nosotros naturalmente estemos todo el tiempo diciéndonos diálogos de ese estilo, sin darnos cuenta. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos hablamos así sin darnos cuenta? Generamos una emoción. Y cuando generamos una emoción, nuestro cuerpo empieza a sentirse de determinada manera. Entonces, hay una frase que dice, nadie puede hacerme sentir nada sin mi consentimiento, ¿no? Nadie puede hacerme sentir mal sin mi consentimiento. Nadie puede hacerte sentir ninguna emoción que no elijas sentir. Fue lo que yo le dije a esta persona. Si esto te pone de mal humor, vamos a trabajar con qué es lo que pensás que te hace poner de mal humor, porque no es bueno para vos tener que convivir con una emoción que perjudica a tu cuerpo por el simple hecho de que no estás pudiendo poner, por ejemplo, un límite a otra persona. Entonces, no importa lo que pase, siempre tenemos el poder de elegir las emociones que sentimos. Nosotros, si no podemos elegir, obviamente hay momentos de la vida en donde pasan cosas que nos desbordan y no nos queda otra que sentirnos mal porque es lo que realmente está sucediendo. Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros podemos elegir salir de ahí con nuevos pensamientos, con nuevas formas de abordar cómo queremos estar, cómo queremos sentirnos, para no quedar víctimas de esas situaciones a lo largo del tiempo. Y lo que sucede cuando nosotros no tenemos control de las emociones es que el cuerpo empieza a ser afectado en distintas partes. Yo después les voy a dar algunos ejemplos como para que ustedes al menos hoy se lleven una idea de, claro, yo siento esto, entonces por eso es posible que tenga asma, o por eso es posible que siempre se me afecten más los pulmones. No significa que sea la única razón, ¿ok? Pero sí hay un alto impacto en esto que les voy a contar. Entonces, las emociones negativas surgen tan rápido que puede parecer como si no hubiera tiempo de elegir la respuesta, ¿sí? Ustedes verán, alguien nos tira el auto en la calle y enseguida reaccionamos y nos enojamos. Y si nos enojamos, tal vez quedamos envueltos en una respuesta que no es la que nos conviene tener. Si yo estoy manejando, me tiran el auto y yo no controlo mi respuesta, es posible que responda en forma agresiva y de repente me metan en una pelea, ¿no? Lo mismo si alguien me insulta o si alguien me maltrata. En cambio, ¿cómo puedo hacer yo para no reaccionar enseguida? Porque primero, mi mente no consciente va a traer la contrapartida a la emoción negativa. Me insultan, yo voy a querer responder de la misma manera. Entonces ahí necesito hackear ese pensamiento. Cuando digo hackear es meter algo entre medio. Y para hacer eso, una estrategia buena es parar, vivir un poquito más en estado consciente. Por eso yo siempre insisto con esto de el momento presente, el mindfulness, la observación,
¿Para qué? Porque si yo observo qué estoy pensando y sintiendo, puedo no responder enseguida y puedo elegir de qué forma yo quiero contestar. ¿Ok? Entonces, les voy a contar, antes de que vengan ustedes con las preguntas, en dónde es que se nos pueden atrapar emociones, en qué partes del cuerpo se nos quedan atrapadas las emociones, que claramente voy a hablar de las emociones negativas, ¿sí? Y cómo puedo hacer yo para darme cuenta desde qué lugar quiero salir. Hay varias razones. Hablaba hace un ratito con una clienta y le decía, fíjate cuál es el patrón de conducta repetitivo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la emoción que te trae más problemas y donde siempre te hace envuelta en algo, ¿no? Entonces, de repente, puede ser el enojo, puede ser estar con amargura constantemente, puede ser la Tristeza. ansiedad. ¿Cómo? Tristeza. Tristeza. Entonces yo les voy a contar rápidamente en dónde se alojan en el cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando ustedes de repente empiecen a sentir, vieron que a veces uno dice, ay, me duele. Todos sentimos las emociones en alguna parte del cuerpo. Y dicen, tengo un dolor en el pecho. Ok, antes, ahí tienen que ir al médico, obviamente, ¿no? Pero antes háganse esta pregunta, tocan la zona, tocan esa zona y piensen y pregúntense, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo me siento? ¿Habrá alguna emoción atrapada en ese órgano? Porque las emociones quedan alojadas en los órganos, ¿ok? Después hay estrategias y formas de salir de ahí. Yo se las voy a ir contando en algunos otros encuentros. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que emociones así como el abandono, el engaño, el desamparo, la pérdida, o sentir que no recibí amor, se alojan en el corazón y en el intestino delgado. Después emociones como la ansiedad, la desesperación, los nervios, la preocupación, se alojan en el estómago o en el vaso. Seguramente cuando yo se las vaya mencionando van a decir, claro, ay, me duele el estómago cada vez que estoy preocupado por algo, ¿no? Antes de ir a un examen, por ejemplo. El asco también es otra emoción que se aloja en el estómago. Después tenemos emociones como el llanto, la tristeza, el desánimo, el rechazo, que se alojan en los pulmones o en el colon. El enojo, la amargura, la culpa, el resentimiento, el odio, la bronca, en el hígado y la vesícula. No todo es el hígado porque comí pesado, no sé si me siguen. También hay que ver cómo vivo, cuáles son las emociones que me abordan todo el tiempo. ¿Me doy cuenta de que soy una enojona? ¿Me doy cuenta de que tengo culpa todo el tiempo? Es importante identificarlo para poder después trabajarlo y encontrar nuevas formas de responder. Y por último tenemos la culpa, el miedo, el fastidio, que se alojan en los riñones y en la vejiga. Y después los celos, la humillación, la lujuria, que se alojan en glándulas y órganos sexuales. ¿Cómo podemos, desde este pequeño espacio rapidito que tenemos en la semana, hacer para empezar a identificar estas cuestiones, ¿no? Primero, ¿cuál es la emoción que me mete en problemas? Si yo estoy yendo a la oficina y siempre soy la que queda en el lugar de la que se enoja, bueno, voy a empezar a identificar cuándo está apareciendo esa emoción y voy a decidir no responder. Primero voy a respirar y lo voy a identificar. Y ahí es importante que identifiquen de qué otra forma yo puedo responder para no quedar de víctima de la situación. Porque si no, en vez de ser líder de mi persona o responsable de mi persona, termino respondiendo mal y quedo víctima de una situación porque me miran como ves. Al final el problema es el que respondió mal, no el que provocó, ¿no? Eso es algo muy común. Entonces, es como vivir más en pausa. Nosotros creemos que tenemos que apurarnos, pero no es necesario apurarse para responder. Y si no tengo una respuesta que sea más positiva que la que naturalmente quiero dar, tal vez es mejor decir, en este momento no tengo una respuesta. No responder a veces es agresivo, porque a veces hace sentir al otro como, lo enoja más al otro si no respondo. Pero si yo digo, mira, no tengo algo positivo para responderte, también puede ser que yo
le esté dando una información a la otra persona. Bueno, háganme las preguntas que quieran. César, ¿está listo por acá? Sí, sí, sí. César, así para interactuar. Te extraño, César. Estoy listísimo, Paula. Paula, yo leo a Eduardo Galeano y Galeano decía que somos seres sentipensantes. Somos un conjunto de sentimientos y de pensamientos. Y cuando reflexionaba sobre Galeano y lo que tú decías, yo me preocupase más por los sentimientos que por las emociones, por un problema de tiempo y espacio. Es decir, las emociones son chispazos, son elementos cortos y de reacción, que quizás no definen la esencia o la identidad del ser humano, pero los sentimientos sí, porque los sentimientos van acumulando muchas emociones y van generando una postura ante las eventualidades de la vida. Entonces, porque hay emociones positivas y emociones negativas. Y si yo tengo que vencer las negativas, también tendría que vencer las positivas. ¿Cómo yo generaría la posibilidad de decir, freno estas y aumento la otra? Me parece que yo las dejara fluir emocionalmente, porque me identifica, pero sí trabajara en los sentimientos. ¿Qué sentimientos voy acumulando frente a las cosas de la vida? Es lo que tendría yo que ir trabajando para, si me siento con baja autoestima, como un sentimiento, es porque vengo arrastrando un cúmulo de emociones o circunstancias. Entonces, quizás yo lo perfilaría en el mundo sentipensante de los sentimientos y no de las emociones. ¿Qué te parece, Paula, esto? Bueno, mira, me parece es buena tu abordaje, porque ¿qué viene primero? ¿Los sentimientos o los pensamientos? Hay una teoría que yo la sigo mucho, que es mi mentor me la enseñó, que es: nosotros sentimos aquello que pensamos. Y ahí vas a entender esto que tiene que ver con lo que dijiste recién. Si nosotros sentimos lo que pensamos, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, porque estamos alimentando nuestro sentir con nuestro pensamiento. Si yo llego hoy acá, ¿no? Entonces digo, ay, de vuelta, tengo que estar en el programa tan temprano y mirá, me tengo que conectar y la clave de cosas. Entonces ya mi pensar, el diálogo interno que me estoy diciendo va a hacer que cuando yo entre al programa esté como, o sea, no voy a poder disimular mi sentir. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque de repente puede ser que muestre cansancio, aburrimiento. Esto es un ejemplo, si no es lo que me pasa. Entonces, ¿qué pasa si yo es como me siento? Porque realmente estoy cansada, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo puedo yo revertir eso? Cambiando mi pensamiento. Bueno, me encantaría estar ahí en el programa, pero hoy estoy desde donde puedo estar. ¿Ven? Entonces yo empiezo a decirme otro diálogo. Me gusta porque es mi posibilidad de tener un espacio para comunicar cosas en las que creo, está alineado a mi propósito. Y sí, puede ser que hoy esté cansada físicamente, pero esto es un lindo momento que sé que una vez que me voy del programa me siento mejor. Entonces me voy hablando de manera tal que cuando entro al programa ya estoy mi emocionalidad, mis sentimientos pueden ser positivos. Por ende, mis emociones lo van a reflejar, porque al final termina siendo lo que sucede después. Cuando decido de soltar las emociones, sí, está buenísimo, pero hay momentos donde si soltamos las emociones, ¿ok? Yo creo que tengo trabajo en muchas organizaciones gracias a que las personas están muy sueltas de emociones y van gritándole a otras personas en una oficina, por ejemplo. Entonces me dicen, Pau, tenemos que trabajar acá porque hay algunas personas que nos estropean el día. Y es cuando te reunís con esa persona, te dice, toda mi vida me tragué las emociones y ahora las muestro, las expreso porque hay que expresarlas. Y en realidad no es que no hay que expresarlas, hay que trabajar sobre cómo gestionar ese salir de esa emoción y cambiar. ¿Qué es lo que estás pensando que hace que estés tan enojada en este lugar? Entonces, cambia lo que pienso, cambia lo que siento. Si cambia lo que siento, cambia lo que hago. Y se convierte en un loop.
Paula, discúlpame que te interrumpa abruptamente, porque me parece fascinante lo que dices, pero yo vivo en el mundo de la negociación como abogados, y entonces alguien me dice, oye, pero este tiene cara de póker. No transmite absolutamente nada. ¿Cómo descifro ya? Porque, a ver, juegan muchas bandas, ¿no? Sí. Este tiene cara de póker es porque es una persona que claramente tiene dominio sobre sobre sus sentimientos, ¿ok? Sabe con su mente que no tiene que mostrar nada, ¿ok? Eso es una estrategia para trabajar. Con esto yo no creo que esa persona no sienta, sí creo que cuando sale de ahí tiene que hacer algo con eso y lo está usando en su trabajo. No todo el mundo puede hacer eso. Lo que yo sí creo, ¿sí? Ahí hay una manipulación de las emociones, claro, del sentimiento y todo eso. Sí creo que tenemos que aprender qué nos conviene y qué no, pero no dejar de expresar las emociones, sino más bien aprender cuál es el espacio y el lugar para expresarlas, para expresar adecuadamente. Todos tenemos que tener un espacio en donde nos sintamos seguros para poder expresar las emociones, porque somos personas que de no expresarlas, es un poco lo que hablábamos antes, empezamos a hacer síntoma. Si lo trabamos, se hace síntoma. Empezamos a ganar peso, ¿sí? O empezamos a tener contracturas, o nos duele algo, o hacemos un cáncer de repente, que también tiene que ver con eso, ¿ok? Y yo creo que hacia allá tendríamos que ir, y era lo que mencionabas, Paula, que en otros programas podemos ir identificando maneras de cómo gestionar esas emociones, cómo soltarlas, cómo agotarlas. Yo creo que serían herramientas muy valiosísimas para personas que de alguna manera están entrando y escuchándote y diciendo, oye, yo necesito aprender algo de eso. Sí, bueno, trabajemos eso la próxima, cómo poder gestionarlas. Algunos tips, ¿ok? Y hay algunos tips un poquito más profundos que ya son para cuando están alojadas en el cuerpo. Son un poquito más complejos, más largos. Lo dejamos para un programa un poquito más prolongado, porque hay unas técnicas muy buenas para desbloquear emociones. Pero les voy a decir algo que es el mensaje final. No le tengan miedo a la expresión de las emociones, porque aunque ustedes crean que no lo están expresando, sí lo están haciendo. Somos el 58% de nuestra comunicación es no verbal. Nuestra cara, nuestro gesto, la postura está comunicando lo que sentimos. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos hoy viernes, cerrar excelente, y desearte pues bienvenida a Panamá y desearte muchos éxitos en todo lo que gestiones acá. Gracias, un beso gigante.